Hola, mi nombre es María Fernanda Vargas, soy estudiante de la Universidad EXI. Hoy les hablaré un poco acerca de los derechos humanos. Para comenzar con este video debemos conocer la definición acerca de derechos. Los derechos pueden definirse como una libertad o una serie de libertades que no deben ser coartadas y sobre las cuales debe garantizarse su protección y cumplimiento. Conociendo esto, podemos decir que los derechos humanos son libertades mínimas y elementales que deben garantizarse de manera obligatoria a todos aquellos seres que ostenten la condición de ser humano. Y aunque en la actualidad sea tan obvio o tan conocido el término, no siempre fue así, puesto que históricamente no todos fuimos considerados iguales y es por esta razón que la narración de los derechos humanos va muy paralela con la historia de la lucha por la igualdad y el respeto a las diferencias. Conociendo esto, comenzaremos con la historia de este término tan importante para el desarrollo de una sociedad civilizada e igualitaria. Desde la antigüedad fueron apareciendo diferentes documentos que buscaron garantizar libertades individuales y crear formas equitativas de mantener el orden social y la justicia. Uno de los documentos más antiguos de los derechos humanos es conocido como el Cilindro de Ciro. Se dice que desde el año 539 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande, primer rey de la Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia. Las acciones de Ciro el Grande resultaron sorprendentes, pues se liberó a los esclavos, estableció la libertad de culto y religión y la igualdad racial. Algunos documentos, como la Carta Magna en 1215, la Constitución de los Estados Unidos en 1787, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y la Carta de Derechos de Estados Unidos en 1791, están basados en reflexiones que se vienen dando desde la antigüedad y son a la vez precursores de muchos de los documentos de los derechos humanos de la actualidad. Empezaremos hablando de la Carta Magna, escrita en 1215, y esta representa un punto crucial en la lucha por las libertades individuales. Desde este punto se desarrollan dos momentos importantes para la creación de los derechos humanos. Estos son la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, firmada en 1776 y escrita por Thomas Jefferson, y la Revolución Francesa, que se construyó las bases para el establecimiento de la Primera República Francesa. Y es aquí donde la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Encontramos también ciertos aspectos importantes acerca de los derechos del hombre y del ciudadano. En primer lugar se encuentra la seguridad y resistencia a la opresión. En el segundo está garantizar los derechos de libertad de propiedad. En tercer lugar, vemos que las leyes se derivan del ejercicio de los derechos naturales de cada hombre. Como cuarto lugar, se encuentra que son la expresión de la voluntad general. Y por último, que como conclusión de estos es garantizar la igualdad de derechos y prohibir solo aquellas acciones que puedan ser consideradas dañinas para la sociedad. Después de darse la Declaración de los Derechos Humanos, solamente en Europa, llegó un joven abogado llamado Mahatma Gandhi, quien dijo que los derechos del hombre no deberían existir solo para la población europea, sino también para el resto del mundo. Y es aquí cuando nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero a pesar de esto, se dieron las dos más fuertes guerras en todo el mundo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Fue en estas en las que los derechos humanos se vieron realmente afectados gracias a las grandes masacres sucedidas durante estas. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU, Organización de las Naciones Unidas, con el fin de preservar el cumplimiento de los derechos humanos en todo el mundo. Pero para muchos críticos los derechos humanos son una forma de imposición y homogeneización del pensamiento que impiden que realmente pueda vivirse en un mundo donde la diferencia pueda ser aceptada y respetada. Sin embargo, existe un acuerdo, tal vez este sí universal, acerca del deseo humano de bienestar, justicia, respeto y equidad para todos. Partiendo de esta premisa, se hace necesario repensar en qué consiste la humanidad, qué es aquello que nos define como humanos y partiendo de esto, comprender que no es necesario pensar en términos de derechos o deberes, sino de la dimensión inabarcable de la experiencia humana. Por otro lado, los derechos civiles y políticos hacen parte de los denominados derechos de primera y segunda generación y hacen referencia a ciertas libertades mínimas de acción y participación. Tradicionalmente, los derechos civiles están vinculados al derecho a recibir un trato justo e igualitario sin importar raza, sexo, edad o religión. Los derechos políticos se refieren a la posibilidad de participación en los asuntos de Estado y en la actualidad está representado fundamentalmente en el derecho al voto y la posibilidad de elegir y ser elegido para cargos de gobierno.
En Colombia, el siglo XX y lo que va transcurrido del XXI ha sido la época de la lucha por estos tres tipos de derechos y por la eliminación de las desigualdades entre colombianos. Reformas constitucionales, referéndums, manifestaciones sociales e incluso la promulgación de una nueva Constitución Nacional ha sido algunos de los hechos más representativos en esta lucha. La Constitución de 1886, promulgada bajo el gobierno de Rafael Núñez, era un documento considerado por muchos como conservador y retardario, en el cual se restringía a las personas de bajos recursos recibir una enseñanza básica. Este era un derecho que solo podían recibir las familias de élite y mantenían por fuera de los espacios de participación a las mujeres y a la población más pobre. En el año de 1957 se realizaron las primeras elecciones en las que la mujer tuvo el derecho al voto y a partir de entonces ha habido enormes avances en términos de participación política. La Constitución de 1991 fue el resultado de un proceso en el que convergieron muchos sectores de la población civil, las minorías étnicas, las mujeres y los jóvenes, y nos dejaron un documento que si bien tiene aún muchos aspectos discutibles, pero este abrió una nueva era frente a la noción de la ciudadanía colombiana. Hay aún enormes retos, pues la lucha de muchos grupos étnicos, de campesinos, mujeres, de diversidad sexual, entre tantos otros, está yendo más allá de consignar en el papel derechos y garantías que nunca llegan a llevarse a la práctica, ni al interiorizarse en el comportamiento de nuestros compatriotas. El desafío ahora está en encontrar verdaderos escenarios de igualdad y en establecer un compromiso ético de cara a esta apremiante necesidad de fortalecer nuestros lazos sociales a través del respeto y el reconocimiento de los derechos de todos. Esto es todo por el día de hoy. Nos veremos en una próxima oportunidad.